No quiero tocar porque se satura. Bienvenidos a Café Consciente, ya estamos en Facebook saliendo, conectando todo lo necesario en Instagram, en la cuenta de... Hola, Ahí ¿cómo les estamos. va? Facebook. Hola para Instagram. Muy bien. Ahí estamos. Ahora sí. Espectacular. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Excelente. Bueno, bienvenidos a todos. Lunes 24 de agosto. ¿Qué pasa con agosto que se nos está yendo? Yo le iba a Dos decir volver a cosas. agosto, pero fue muy intenso. Deja que No, no. vaya nomás. Besito. Besito agosto. Besito al día de ayer, que mi mamá cumplió 85 años, así que ahí le mandamos besitos a ella también. Y la otra cuestión es, Besito hoy grande. es mate consciente. Hoy estamos de mate consciente, es cierto. Miren, yo hoy estoy de rosa, toda de Pero muy rosa. bien. Hasta el mate tengo. Lo único que tengo rosa el termo, pero todo rosa estoy. Rosa la pantera rosa. Bueno, ay, este martes, escucha este lunes. ¿A vos también, mira, ver el termo? Sí, por eso. El mismo color. Mira. Qué cosa. Bueno, Bueno, ¿cómo qué estás? programa vamos a tener hoy, ¿eh? Qué profundidad. Sí, de a Eh, poquito se van dando estos temas así, de esta forma, ¿no? Muy profundo. Yo Y quiero como, contarte porque cómo llegó ese nombre. Llegó en una bien, canalización. así. ¿Y Ujú. cómo fue eso? Cuando ya no hay guión, vamos a decir cuál es el nombre, ¿no? Cuando ya no hay guión. Cuando ya no hay guión. Pues esta mañana, cuando ya no hay guión, esta mañana iba manejando hacia mi trabajo y tiene para mí el hecho de manejar, se ve que es muy terapéutico y hace Ah, que mi mente tenga que ocuparse de algo más, entonces mi mente está súper entretenida en todo lo que está sucediendo alrededor y mi conciencia aprovecha, ¿no? Entonces empezó a llegar y dije, bueno, lo voy a tener que grabar, ¿no? Porque obviamente no podía escribir porque estaba manejando. Así que bueno, unas canalizaciones hermosas, como media hora de todo el camino de Neuquén a Plotier en canalización, y llegaron muchos temas de programas, muchos. Y uno fue este, ¿no? Y o casualidad se qué ve que había que bien. renovar el repertorio, porque también a vos te llegaron algunos nombres de programas nuevos. Sí, justamente lo estaba sintiendo y había que, como sentí, como abrir un poco el escenario y creo que estuvo más que bueno de repente lo que surgió, así que pues bienvenido sea. Así que bueno, así que tenemos para rato programas, ¿eh? Y la verdad que un tema más lindo que el otro, así que vamos a estar muy felices de compartirlos. ¿Y qué es lo que pensás vos, José Luis, cuando yo te hablo de un guión? Y si es Algo un que guión de está tu vida. preestablecido, algo que está preestablecido o como que esto que hablábamos, ¿no? De que hubiera como condicionantes que influyen de alguna forma eh, para que yo de repente crea que tomo decisiones, pero resulta que no son mis decisiones, sino que son decisiones quizás de la familia, el famoso caso de los mandatos, por ejemplo, del trabajo, de la profesión, que a veces de repente si tuviste el abuelo que fue abogado, tu papá abogado, ¿qué se supone que vas a hacer? Claro, sí, 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 sí. Es como tenés que. Es más, hay un mandato que dice, no, es que como ya está dictando si el hijo tiene que ser hombre o mujer para que pueda continuar con el apellido de su padre, para que pueda continuar con la profesión. Es más, se trabaja en pos de que los hijos continúen haciendo lo que uno quiso hacer. Y capaz que los hijos quieren hacer cualquier otra cosa, ¿no? Sí, claro. Y el tema Y está ese, es como es sí. todo un desafío hacerle frente a eso, porque no todos los hijos se animan,
y no siempre son aceptados también dentro de la familia de repente romper los mandatos. Pero por suerte Y está aparte, acá, por suerte está acá Andrea, por suerte está José Luis, que somos que expertos en vienen a romper romper un poco. mandatos. Yo te voy a contar que en realidad rompí los mandatos de grande, ¿no? O estoy rompiendo los mandatos de grande. Eh, ¿Cómo sería eso? porque, y porque yo creo que hice todo lo que se esperaba de mí, ¿no? Inclusive más. Sí. Y eso me llevó a ser muy autoexigente conmigo, ¿no? Como tenía que cumplir tal vez aquello que no habían podido cumplir mis padres. Y Y fue entonces bien cumplías fuerte. para quién. Obviamente para que mi papá me estuviera orgulloso de mí, para que mi mamá, creo lo que buscaba era la admiración de papá, ¿no? Eh, y Claro, a veces, ¿qué nos pasa? Buscamos la admiración de papá, pero si papá no tuvo de su papá, nunca llega, ¿no? Entonces es una búsqueda que no termina, claro. porque papá no te está mirando desde ese lugar, en realidad vos sos o vos sos el que te estás autoexigiendo desde ese lugar, ¿no? Eh, a ver, digo, no te está mirando directamente, ¿no? Entonces vos decís, ¿cuánto más debo hacer para que me vean, ¿no? ¿Cuánto más debo ser más parecido a lo que el clan quiere para que me vean, ¿no? Y es como muy duro eso. Y algo que me llegaba hoy en la canalización era, no, quería decir algo antes, que no solo los mandatos son fuertes, sino que a aquellos que han decidido históricamente, a lo largo de la historia, romper esos mandatos, ¿cómo se les ha dicho? Las ovejas negras, Oveja negra. ¿no? Algo negativo. Si vos haces Sí, algo diferente de lo que se espera de vos, o no haces lo que ese clan esperaba, sos la oveja negra. Y la oveja sí, negra exacto. no es como patito feo, ¿no? No es que dicen, ay, es la oveja de pelo más lindo, de rulos más armados. No es como un piropo ser la oveja negra, ¿no? Todo lo contrario, es como decir, esta es la ovejita negra, esta es la que no hizo nada de lo que esperábamos. Y cuando ya te ponen el mote de oveja negra, de ahí no saliste, ¿no? Porque es como si nadie más esperara más nada de vos. Sos la oveja negra. ¿Y Y eso qué eso significa? también te condiciona. Es que también te condiciona. ¿Por qué sos la oveja ¿En qué negra? sentido? Solamente sos diferente. ¿Qué siento yo? Claro. Me siento excluida del clan. Por mucho tiempo sentí que no formaba parte, ni siquiera en la escuela, y hacía muchas cosas para ser parte, para pertenecer, porque pensaba que tenía que pertenecer, pero nunca lo lograba. Y No. cuando pertenecía, no me sentía cómoda. A ver, Andrea, ¿qué hubieras hecho distinto? Creo que si Andrea no hubiera seguido mandatos, hubiera sido tal vez más tranquila, sin correr en su vida, ¿no? Sin tener que estar demostrando, eh, pudiendo parar un poco más, tal vez disfrutar, tal vez preguntarse qué quería hacer y no empezar un montón de cosas y dejarlas porque no sabía si era realmente lo que quería hacer, sino que era necesario hacer, ¿no? El mandato ¿Qué- del hacer, del tener. claro, ¿qué sería lo que harías distinto? Bueno, con el diario del lunes es fácil, ¿no? No, s- Eh, no sé. sí, bueno, y no es tan fácil, porque es una pregunta que me haces. ¿Qué haría distinto? Creo que sería eso, parar un poco más, disfrutar, porque hubo años que tal vez no disfruté, años de mi vida que siempre lo cuento, ¿no? Que tal vez ni recuerdo de lo enchufada que estaba en esa carrera, ¿no? Claro, En la que nos subimos todos, en la ruedita del hámster. Y tal vez sí, tal haría cual. eso, parar, disfrutar, tomarme mi tiempo, decidir diferente,
animarme a que algo no me guste, no obligarme a hacer determinadas cosas solo porque tenía que hacerlas, y tal vez tomarme un tiempo de no Claro, hacer nada. Me hubiera gustado mucho tomarme un tiempo de no hacer nada. no hacer nada. ¿Cómo sería eso? Sí. ¿En qué etapa no querías hacer nada? Creo que ahora me gustaría tomarme un tiempo de no hacer nada. Este sería, este momento es el que me quiero tomar un tiempo de no hacer nada. Creo que hubiera querido no hacer nada o hacer las cosas que quería cuando fui mamá, porque era tanto el mandato de que la mujer tenía que ser mamá y trabajar, que tal vez me perdí algunos momentos con mis hijos y esos momentos no regresan, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo digo bienvenido a esta parte de mi vida donde no sé lo que sigue, donde el guión por primera vez lo escribo yo. Y ¿sabes qué? Me animo a tachonear, me animo a hacer un bollo a la hoja y escribir de nuevo. Y, y hay días que sí, que estoy escribiendo mi vida y me lleno de lágrimas, no importa, ¿sabes que la puedo arrancar a la hoja y la puedo escribir de nuevo, porque es mía? ¿Y hoy sentís que todavía hay guiones que no son tuyos? Sí, Interesante. sí. Sí, todavía hoy me descubrí y ahora que no me he dado cuenta, y cuando empecé a hablar dije, lo hiciste, caíste en tu propia trampa. Hablando de un proyecto que tengo con mi hijo, lo proyecté a él en ese proyecto, pero es mi proyecto, no es de él. Wow. Y dije, no, lo hice yo también, ¿no? Es como, uy, pisé el palito. Así que después voy a tener una charla con mi hijo para decirle, no, hijo, esto sí lo cancelo. Viste que el otro día hablamos del cancelar. Sí. Ya les vamos a contar que hablamos del cancelar, ¿no? Mi mirada del cancelar. Eh, Le voy a decir, no, hijo, cancelo todo lo que te dije, pues haz lo que tú quieras, que estará bien. Claro, porque aparte ¿Y vos, después José Luis, está, cómo es para vos? no, que aparte también está el tema de que el hijo, de alguna forma, hijo varón, quiere también tratar de estar presente para proteger a mi mamá. Entonces también es otro mandato que se reúne con el tuyo. Con lo cual, No, 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 nada, simplemente comento eso. no. Marche presa, oficial, marche presa, lo asumo. Y para vos, José, ¿cómo ha sido? ¿Sentís que has vivido con un guión en tu vida, que aún vivís con un guión? ¿Cómo ha sido esto para vos? Mm, sí, digamos, de repente mucho tiempo fue como eh, como sentir que iba tomando decisiones en función a eh, expectativas externas de mis padres, por ejemplo. Entonces, recuerdo haber estado en la primaria, haber escuchado a un amigo que hablaba de la carrera de arquitectura y lo lindo que era. Y yo dije, wow, me interesa hacer eso. Pero después escuché que mi papá decía, los tornos ya están quedando viejos, ahora todo es electrónico, estaría bien que te metas en la electrónica. Al poco tiempo llegó otro amigo que me habló de electrónica, entonces entré de cabeza en electrónica. Y el primer momento que sentí que me empecé a correr de ese lugar es cuando durante la secundaria yo ya empiezo a especializarme en informática. Cuando todavía no había computadoras personales, yo ya estaba ahí haciendo programas y lógicas y demás. Entonces me corrí hacia algo nuevo y me acuerdo que fue un desafío porque incluso siendo muy joven ya tenía mi computadora personal y una de las cosas que siento que me impactó es que mi papá no logró comprender qué significaba que tuviera una computadora en mi casa y dijo, sí, gastó no sé cuánto en esa cosa.
Claro, porque él no Y comprendía de qué se trataba. no, no, no. Claro, y recuerdo cómo me impactó, fíjate que me estoy acordando ahora, cómo me impactó una mirada negativa respecto de algo que para mí era todo un futuro y que era el futuro que yo estaba armándome más allá de los condicionantes externos. Pero es el futuro que él repetía, tal vez porque lo había escuchado, ¿no? Porque a veces Ujú. decimos las cosas porque las escuchamos y vamos a esto que es un poco lo que decíamos, qué es lo que es programa de lo que es la realidad, ¿no? Y cuando hablamos programa, ¿qué es un programa? Es un acuerdo, entre todos nos hemos puesto de acuerdo que la sociedad va a ser de determinada manera, ¿no? Obviamente tiene sus cambios de acuerdo a la zona del planeta donde te tocó nacer. Y creo que ahí, cuando nos empezamos a mover entre los distintos lugares, ahí te das cuenta que la realidad es un acuerdo, ¿no? Que todos hicimos. Esta realidad va a ser de esta manera. Vamos, no sé, eh, hay lugares donde, bueno, eso que decimos siempre de las parejas, donde es muy común que se tengan muchas esposas. Hay lugares donde, por ejemplo, en la parte de Europa, que por ahí se usa se usa o son papás más grandes porque se dedican primero a su carrera. Y es como son acuerdos, ¿no? La sociedad va haciendo acuerdos y en función de esos acuerdos vos vas viviendo, ¿no? ¿Y es eso Sí, realmente claro. lo que querés hacer? ¿O solamente estás Sí, siguiendo sí. ese acuerdo que entre todos hicimos, vamos a decir, porque lo haces sin consentimiento, ¿no? Es como, y ¿sabés qué otro acuerdo es muy fuerte y se sigue manteniendo? Es este de, vos te casás y hay ese acuerdo que siempre decimos, ese acuerdo tácito del matrimonio, ¿no? Donde no se establecen reglas claras. Uno entra ahí y te dicen cosas fuertes como en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte te separe. Un poco te da miedo cuando te dicen todo eso. Dices, no sé si esto que me estoy metiendo, capaz que si puedo salir corriendo, la puerta está muy lejos. Pero no te dicen qué significa, ¿no? Es un acuerdo que viene establecido hace un montón y vos entrás ahí, inocentemente, ¿o no? Y ahí vas Pero como borrego. eso, como borrego, que a pesar de lo que hemos avanzado, todavía que una mamá, que haya mamás solteras, si bien ya no se mira con juzgamiento, a veces se mira hasta con lástima, ¿no? Como, ay, es mamá soltera. Ay, lo Pero hay, eligió, ¿no? pero hay un condicionante ahí, porque hay una mirada que tiene que ver con la social, con la familiar y con la individual. Entonces, en ese tema en particular es un tema que queda mucho más expuesta a la mujer, pero no se habla de repente Sí. de los papás solteros, estén con el hijo o no. No. Y vos El sabés que condicionante ahora cae se sobre ven la mujer. ahora en los trabajos se ve que antes siempre fue la mujer la que tomaba los permisos para cuidar a sus hijos, la que iba a las reuniones, y ahora se ve que el hombre ha tomado también participación en ese rol, y a veces es juzgado por eso, ¿no? Como ¿vas vos? ¿Es que Sí. no puede ir tu mujer? Vos decís, no, y no. Bueno, Como si uno de los dos fuera más padre que el otro. bueno, pero ahí está el tema. ¿Quién cuida mejor? Está bien, pero es una reunión de la escuela, digamos, que cualquiera de los dos pudiera recibir el mensaje y compartirlo. Ok, Eh, sí. Porque si no, seguimos poniendo como el rol de maternar, pero bueno, ir a la escuela es escuchar, lo pueden hacer los dos. Diferente es si hay momentos donde el niño necesita a la mamá y por más que el papá esté al lado, el niño quiere que lo abrace mamá, ¿no? Y los niños son sabios Sí, en sí. eso. Ellos saben Por eso quién los va a nutrir, ¿no? por eso la pregunta fue ¿quién cuida mejor? Tiene que ver con la energía femenina, que Sí, no sé comúnmente la si es mejor la desarrollan. palabra, si no es el rol, ¿no? Siempre hablamos que Pero, una mamá no necesita que el bebé le diga
tengo hambre. La mamá sabe cuando el bebé tiene hambre, tiene frío, o sea, lo sabe, es un instinto que no se puede explicar, ¿no? Es ese instinto maternal que la ciencia que todo lo explica y que es instintivo, ¿no? Y que el papá tiene su rol, pero ese rol de mamá es irreemplazable, ¿no? Sí, hay algo que es interesante, porque fíjate de lo que estamos hablando, de estos roles, de estos mandatos. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué es realidad? ¿Qué es verdad? ¿Y qué es programa? Ujú. Entonces, mi realidad respecto de esto de mi profesión inicial era de que yo me quería comer el mundo, yo quería hacer de todo. Había muchas cosas que me gustaban. Pero bueno, digamos, lo que yo sentí es que mi verdad era una que me llevaba a decidir tomar determinada profesión, pero el tomar esa profesión también respondía al programa. Entonces, Ujú. respondiendo a esto de los guiones, me transformé y creé una realidad del José Luis que no me duró mucho tiempo, porque electrónica solamente la secundaria. Después me especialicé en todo lo que es la parte de informática y fue una etapa de mucho crecimiento, pero también de cambiar las veces que era necesario. Y sí, en mi caso fue necesario escuchar a la gente mayor, pero hacer lo que yo sentía. Entonces eso de ser una oveja negra es algo que ya vengo teniendo algunas horas de, horas de, No es sí, nuevo. claro. Pero la transformación más fuerte fue Es cuando, una oveja negra innovadora. sí, pero igual, la transformación más fuerte fue cuando, después de, no sé, 20 y pico de años en una profesión, en una especialidad, empezar a hacer algo distinto, un sendero espiritual que me llevaba por otros lugares. Eso sí fue contrastante y golpeó mucho, no solo a mis padres, sino a mi familia, a mis hermanos. Y a mí, de alguna forma, yo sabía que mi llamado, o lo que yo sentía hacer, que no respondía a ningún programa, que no respondía a una verdad, sino que era algo que iba construyendo una realidad paso a paso. Y eso llevó justamente a reinterpretar los espacios de soledad que se generaron como consecuencia de ese aislamiento del que hablabas antes, que de repente esa soledad y ese silencio son necesarios para una reconstrucción. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Has vivido momentos así? Sí, justamente en este momento siento como un espacio de gran soledad, ¿no? Esa es una parte que nadie te dice. Cuando vos decidís que esa realidad, que es la que construiste, ¿no? Y que te diste cuenta que estabas representando un papel y que ya no podés ser esa actriz, ¿no? O ese actor, que ese papel ya no te queda. ¿Hasta qué punto pensaba representamos un papel? Y a veces es tan bizarro, como me gusta decir a mí, que hasta te vestís diferente de acuerdo al papel que representás, ¿no? A veces la realidad es tan bizarra que si vos lo estuvieses mirando de afuera no podrías creer que nadie se dé cuenta, ¿no? Y creo que un poco es esto, el despertar, ¿no? Empezar a mirar y empezar a mirar estas cosas como diciendo, wow, o sea, todos los que trabajan de esto se visten así, se mueven así y hablan así. Y todos los que hacen esto, pues decís, wow, y si yo lo miro de afuera, qué fuerte es, ¿no? Como lenguajes en Sí, común, porque de acuerdo al papel que representan, al actor que son. Y hay un momento, o por lo menos para mí, en donde llegué y dije, no pertenezco, ¿no? Y en ese momento donde hay un no pertenecer, es que es duro. Primero ¿por porque hay qué? que aprender a Contame por quedarse qué. solo. Ah, bien. Porque sí, porque es una soledad que es muy, muy profunda. Porque sentís que ya no formás parte, ¿no?
porque te dijeron que tenías que ser de determinada manera para formar parte de esos grupos, de esos, no sé, como, sí, esos grupos, esas, como esos clanes, Interpreto, digamos, ¿no? interpreto Y que estás cuando vos hablando dejas de de un ser espacio así, laboral. laboral también de familia, ¿no? Porque también en la Ok, familia te piden que seas de determinada manera y que seas el hijo o el hija o la hija que hace determinadas cosas, cumple determinado rol, se espera que estés para la familia, que entonces cuando vos de repente empezás a decir algunos no, cuando de repente si no te sentís valorado, tu presencia no está tan disponible, claro. entonces cuando vos te retraes, hay un gran espacio de soledad, ¿no? Y hoy Hay, pensaba, mientras me llegaba esta canalización, para que quiero comentarte esto, dale. que nosotros nos ponemos tan tristes cuando, siempre lo hablamos, ¿no? Cuando alguien desencarna. Y hoy pensaba que la tristeza más grande, al fin y al cabo, a pesar de que lo hemos decidido, es nacer en este plano, ¿no? Porque es que justamente nos olvidamos de quién somos. Y mientras iba manejando pensaba, claro, es que cuando dejas es como si fuese una muerte sin morir, ¿no? Y un poco así lo sentía el despertar. Y hay muchos despertares y estas famosas noches oscuras del alma o muertes del personaje. ¿Cuántas veces morirá el personaje? Todas las veces que hayas, todos los personajes que hayas construido, ¿no? Porque hemos construido, tenemos un traje para cada cosa. Y pensaba con qué me conectaba la tristeza de ese personaje que moría, de esos espacios que dejaba de habitar, y donde decía, si yo tuviese que volver a habitar esos espacios, ¿a qué estaría renunciando de mí, no? ¿Dónde me estaría diciendo yo que no para volver a ocupar esos espacios? Y, y lo que sentí fue que el dolor más grande y con lo que esto me conectaba y me conectaba con la muerte era con el nacimiento, porque era desprenderme de la fuente, olvidarme de quién realmente era y llegar acá y un bombardeo, ¿no? Es como si hubiera sentido ese bombardeo y todavía de muy pequeña recordar quién era y ser bombardeada y digo, ¿qué puede haber más fuerte que eso, no? Y pensaba en la valentía que tenemos de animarnos a recorrer esos pasos desde cero y ahora creer que estamos despertando, porque tampoco estamos seguros de que estemos despertando, ¿no? Porque después está eso también. Hay algo ¿Realmente que uno está despertando o está más dormido que antes? hay algo que está muy interesante y esto la gente que nos escucha seguramente se va a dar cuenta porque el vuelo que estás haciendo en tu desarrollo resulta que empieza desde lo humano, pero lentamente se va conectando con lo divino y ya te vas a planes álmicos. Entonces de repente yo pensaba, se me está yendo el carajo, en el sentido de que pensaba hacerte una pregunta y en el momento en que vi la pregunta comprendí que era mucho más profunda cuando lo llevas a ese plano divino. Entonces lo que yo pensaba era esto, ¿no? Pensando de repente en la mirada de nuestros padres que nos, de alguna forma, nos condicionan. Entonces yo pensaba, ¿cómo vivir sin tener el reconocimiento y validación de las personas que te aman? Y en este sentido, entonces me llevas a dos preguntas, con una sola te hago dos. Y entonces, ¿qué estamos en esta experiencia humana? Pero también estamos buscando una validación o un reconocimiento de ese Padre Celestial. ¿Vos qué sentís? ¿Cómo va por ahí? ¿Mandatos hay? No, no lo siento así. Creo que ahí es volverse a dormir, ¿no? Porque cambias un padre por otro. No, creo que en su infinito amor lo que quiere es que seas vos, aunque te las Ujú. mandes, ¿no? Y no, siento como mucho amor y permiso desde ese lugar para mi experiencia. Todo lo contrario, es como cuando a veces vuelvo a ciertos condicionamientos, me digo a mí misma,
¿esto de dónde viene, no? Porque en realidad es un condicionamiento, esto no es real. Esto no es algo que realmente es como querer vivir una experiencia y no animarte. ¿Por qué? Porque te dijeron que tal vez no te lo merecías, porque, ay, no, voy a hacer esto porque me da más seguridad, no voy a hacer esto porque no es lo que se espera de mí. Y en realidad, si se esperase algo de nosotros, traeríamos bajo el brazo el otro guión, ¿no? Y sin embargo, y acá me vuelvo a ir a otro plano más elevado, el alma pacientemente susurra y nos ve tomar caminos para lugares completamente diferentes, tal vez siquiera de lo que planeamos aprender. Y te dice, ¿sabes qué? Elegí el camino que quieras, el aprendizaje va a llegar. Da las Ujú. vueltas en círculo que quieras, no te preocupes, ¿no? Entonces, ¿qué condicionamiento puede haber ahí? Si el que No decide sé, cuándo salís del círculo sos vos. El que decide si vas a la izquierda o a la derecha sos vos. Lo que pasa es que te tenés que dar cuenta que sos claro. vos el que decide. Porque es más fácil echarle la culpa al otro que decide por mí. Sí, claro, entonces ahí nos estamos haciendo cargo. Pero es algo interesante Sí, porque, por ejemplo, cuando el Drúmbalo, bueno, me fui también. Cuando el Drúmbalo habla sí. acerca sí, de la geometría sagrada, él habla de que hay un punto en el universo en donde hay vacío, no hay nada, nadie te mira, nadie te condiciona. Pero dice que desde ese punto se mueve, se desplaza la energía hasta otro punto. Entonces resulta de que a partir de ahí es como que se toma conciencia que hay dos puntos y a partir de ahí se empieza a dibujar un círculo, bueno, y todo lo demás. Pero la parte interesante de esto, la analogía es, hay un momento en el que nosotros sentimos ese vacío y no sabemos hacia dónde ir, porque esto de la reconstrucción de quiénes somos también implica de que es un salto al vacío. Cuando elegís salir de los mandatos, elegís salir de los condicionantes que se esperan de ti. ¿Vos te has sentido así en varios momentos de tu vida, en algún momento quizás? Sí, te diría que en varios y que creo que a veces son esto que decimos, ¿no? Esas muertes del personaje, a veces son esos pozos que uno dice depresivos y uno lo ve como algo malo, ¿no? Y a veces es como reconocer que ya no podemos ser de determinada manera, que ya no queremos que nos traten de determinada manera, o que ya no queremos Claro. tratar. A veces uno también puede ser el que trate mal, ¿no? O el que no haga algo que al otro le haga sentir bien. Y también podés querer dejar de ser esa persona. Y hay muchas personas que también quisieran cambiar y ya están como catalogadas, ¿no? De determinada manera y también les cuesta cambiar. Entonces creo que romper el guión es difícil, creo que es muy solitario, que es muy personal, que tenés que animarte a esa muerte, a ese vacío, eh, a que tal vez ese vacío no se sienta como nada que experimentaste antes. eh, pero es como permití que suceda, ¿no? Permití vaciarte, aunque te duela, ¿no? Porque el vacío puede doler, ¿no? Porque es como, en un punto no hay nada, ¿no? Y vos decís, pero yo siempre tenía un montón de cosas, ¿dónde está? ¿Dónde está todo, no? Sí, A veces ni claro. siquiera pensamientos o ideas, ni ganas de hacer algo, ¿no? Es como un vacío total, una quietud. Y, y en esa quietud puede que lleguen cosas que nunca pensaste que iban a llegar a vos. Que esa quietud te muestre aspectos tuyos que estaban muy escondidos y que Eh, solamente porque te animaste a sentirlo en esa profundidad, podés sanarlos. Y sí, no va a ser cómodo, pero cuando volvés a salir de ese vacío, lo que has metido en tu copa, créeme que vale la pena porque lo metiste vos. y en ese vacío, en esa soledad que hablabas, ¿también significa sentirse solo?
total, total. Me ha pasado estar rodeada de personas y sentirme sola. Eso es No tiene que terrible. ver con las personas que te rodean, tiene que ver con algo muy interno. Sí, sí, sí. O estar en una Claro. pareja y sentirse sola, ¿no? O solo. Sí, ese es todo un tema porque obviamente, digamos, eso es una de las cosas quizás más tristes de un vínculo, que uno no puede ser auténtico para poder expresar lo que le está pasando dentro. Esto que hablamos siempre de tener conversaciones incómodas, pero para que seas tú, para que tu pareja se entere de lo que te está pasando. Porque si no se produce esto de que son dos conviviendo, pero aislados en islas completamente distintas. Entonces comparten una cama, pero literalmente sentirse solo, estando acompañado, es una de las cosas que realmente condiciona muchísimo la experiencia de sentirse que uno se ama a sí mismo. Así También lo porque puedo te han dicho que comprender. la pareja debe sentirse de determinada manera, pero lo que más importa es cómo te sentís vos, ¿no? Es como ahí el otro no va a hacerte que te sientas mal o bien. ¿Cómo te sentís vos en ese lugar, con esa persona, con ¿Y esas por qué estás con amistades, esa con ese pareja? familiar? ¿Y por qué ¿Cómo? estarías con por qué estarías con una pareja si solo importa cómo te sentís vos? Es que si vos no te sentís bien, no importa que esa persona sea la más maravillosa del mundo, vos no vas a poder darte cuenta. Ujú. No vas a poder darte cuenta cómo es la otra persona, porque es que estás sintiéndote vos pensando que es el otro, ¿no? Pero en realidad sos vos el que se siente así. El otro te lo puede Claro. mostrar, seguramente, porque a eso vinimos a espejarnos. Pero, pero creo que uno comparte justamente porque vinimos a compartir. El tema es que si no el otro tiene tanto para compensar, ¿no? Tanto que aportar y nunca será suficiente, ¿no? Es un poco como lo que hablábamos al principio del padre. Es como nunca va a ser Sí. suficiente lo que hagas por papá o para mamá. Primero porque no sabes realmente cuál es su expectativa, porque vos querés llegar a esa expectativa y no te dijeron cuál es, entonces nunca está la meta, ¿no? La meta es inalcanzable. Eh, y porque no lo estás haciendo por vos. Entonces, como nunca te da satisfacción, entonces nunca termina. O sea que es como la ruedita del hámster. Es como la ruedita del ham. Y, y cuando dije esto de satisfacción, dije, uy, qué palabra esa, ¿no? Eh, porque dije satisfacción y no dije disfrute, que son cosas muy diferentes, ¿no? Ujú. ¿Y La cuál sería la satisfacción es fugaz diferencia? y es momentánea, ahí va. Algo que me da satisfacción es algo, lo siento como momentáneo, como es un ratito, eso me dio satisfacción, ay, qué bueno. Y el disfrute me invita a parar, a respirar y a integrar eso que estoy viviendo, a estar presente. La satisfacción es más rápida, ¿no? Es como pase a lo siguiente que me dé satisfacción, ¿no? Así lo interpreto yo por lo menos, desde cualquier ámbito de la vida. Claro. Esto es un tema porque viste de que nosotros hablamos acerca de que tenemos libre albedrío, pero estamos hablando de condicionantes. Estamos hablando acerca de que existe quizás un plan del alma cuando hablamos en un nivel un poco más elevado, pero también al haber un plan, resulta que entonces yo ya no me puedo correr mucho de ese plan. Pero la parte interesante es qué onda con el aprender a disfrutar del camino que vas transitando. Porque una de las cosas más bonitas que sucede de lo que he estado, eh, de las veces que se me ha ocurrido seguir extendiendo mi ignorancia en distintos caminos, una de las cosas más bonitas que sucede es cuando de repente un desconocido abre su corazón para poder compartir de repente una pena, un dolor, un vacío existencial, y de repente estás vos allí solamente para ponerle tu luz los 5 minutos, 20, 10 minutos que puede ser que dure una charla.
Entonces, a veces siento de que es importante esto, comprender que estar presente a las cosas que pasen en cada día, porque hay personas en las cuales tu pequeño aporte, tus dos o tres palabras, significan todo para esa persona que quizás se siente que está perdido. Entonces, desde ese lugar es como que cuando recién mencionaste esto de la pareja, yo lo llevo no solamente en pareja, sino con la sociedad o con la gente, de esto de que sí es importante cómo uno se siente, pero también es el cómo hace sentir al otro a partir de lo que haya en tu corazón. Porque, viste, Ujú. todos queremos tener nuestro hogar en paz. Sí. Ahora, ¿qué estás haciendo vos para aportar paz a tu hogar? Y es esto de que decía, ¿te acordás en la película de Buckley, antes de morir, que suben a No la a vi. la punta de la... Bueno, están en la punta de una pirámide, dos octogonazos, pero están mirando desde ahí, imagínate, estás en el Valle de los Reyes, perdón, en el valle de donde están las pirámides, en Giza. Desde ahí se ve incluso hasta la Esfinge, se ven las otras dos pirámides, y desde ahí arriba eh, empieza a hablar justamente uno que conoce mucho, le cuenta al otro de que los egipcios tenían una forma muy bonita de trascender de repente o de llegar de repente al instante de hacerle frente a cuando es el final de tu vida, que te hacen algunas preguntas. Entonces la pregunta más importante que te hacen es, ¿has sido feliz? Mm. Y vos decís, saber qué tenía que traer, qué tenía que estudiar, qué tenía que hacer. Y te preguntan, ¿has sido feliz? Entonces, Jack Nicholson se agarra el corazón, se siente, y dice, sí, la verdad que sí, he sido feliz. Y entonces viene la siguiente pregunta que es muy importante. ¿Has hecho feliz a las personas que estaban contigo? Entonces ahí es donde queremos escaparle, ¿viste? Y algunos que son expertos por escaparse, y Jack Nicholson intenta hacerlo y dice, bueno, eso tendrían que preguntárselo a ellos. Y dice, te lo estoy preguntando a ti. Y eso significa que muchas veces nosotros decimos que queremos estar bien y que queremos decir todo lo que yo siento, pero el tema es, a veces algunas personas en su corazón puede ser que estén en desarmonía o que tengan basura, basura emocional, basura de apegos. Y lo que hacen a través de sus vínculos es tirar esa basura en las otras personas. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, una de las cosas que yo aprendí es, no soy tacho de basura de otras personas. Si la otra persona de repente está receptiva, puede ser que quizás le aporte algo. Pero si la persona no está receptiva y solamente quiere tirar su mierda emocional, perdón por el francés, entonces puedo elegir correrme, porque eso también significa el amor propio, el amor a mí Claro, mismo. pero eso, tenés que haberte reconocido primero, ¿no? Y amarte para poder correrte, para que En- no te lo tomes personal, ¿no? tuve que ser durante mucho tiempo tachos de basura de otros para finalmente reconocerme. Entonces, cuando Y eso también, sucede, elijo, elijo también dónde quiero estar. aprender a reconocer que a veces elegir la paz está bien. Elegir la paz por sobre las otras personas, tu paz por sobre las otras personas también está bien, ¿no? Porque por lo menos, sobre todo a las mujeres nos han enseñado que tenemos que agradar, que tenemos que complacer, y no, la verdad que no, ¿no? Lo más importante es tu paz.
Al hombre, bueno, vos dirás, tal vez le han dicho que tenía que proveer, que tenía que ser fuerte, que tenía que ser el sostén, ¿no? Eh, Y no tenía que tener miedo. que no tenía que tener miedo. Pues yo creo que todos tenemos miedo, ¿no? ¿Cuántas veces has tenido miedo vos? Sí, claro. ¿Cuántas veces te ha costado seguir el guión? Y ahí está bueno porque de repente hay algunos que eligen seguir el guión por ese miedo. Y hay otros que nos animamos a tener miedo, pero accionar igual. O sea, no me va a detener el miedo. Entonces, no sé qué va a pasar después, pero yo lo voy a hacer porque siento que es por ahí, aunque tenga miedo. Este famoso caso de saltar al vacío, que Sí. también hay una película ahí que habla Indiana Jones y que tiene que atravesar un espacio para llegar hasta un tesoro o lo que sea, pero tiene que atravesar un espacio donde tiene que pisar en el vacío, pero confiando de pisar en el vacío donde aparece una superficie que a donde pueda apoyarse. Quizás nosotros tenemos que aprender a confiar en esto de saltar al vacío para avanzar. Mm. Entrar en una Y relación de a eso pareja es eso también. Entrar en una relación de también pareja es eso también. Porque decime si es no, un saltar salto al al vacío vacío. total. Sí. Claro. Pensaba un poquito también en esto de no comprarse el guión de la espiritualidad ni del despertar, ¿no? Porque es como siempre Oh. queremos sabernos, decime qué viene, ¿no? ¿Qué viene cuando me despierto? ¿Qué viene? Contame, ¿no? Y ahí no estás saltando al vacío, ¿no? Y es que lo que para despertar es para uno, para otro es otra cosa porque depende de la experiencia que vino a vivir. Entonces, el despertar tampoco es igual para todos. Entonces, buscamos guiones hasta para Claro. despertar, ¿no? Queremos que nos spoileen, porque así es más fácil, es el mundo que no entiendo y del que nadie habla. Contame un poquito más. Y en realidad, no, es justamente eso, ¿no? Es esa incertidumbre de tener que sentir eso que es tuyo propio y que capaz que lo comentás con alguien y te cuenta algo igual de loco o parecido a lo loco que vos viviste, y decís, ah, bueno, no soy la única que le está pasando esto o el único que le está pasando esto. Pero siempre es como que igual estamos queriendo pertenecer, ¿no? Es como, bueno, salgo de acá y pertenezco a los que despiertan. Y eso también es un guión. Me vuelvo a Y comprar otra otro creencia, personaje. Tengo otro que tener mandato. cuidado. Sí, tengo que tener cuidado de no volver a caer ahí, ¿no? No Es, tengo que eh, juntarme es- con esos porque son de baja vibración. y Imagínate, volvemos a la imagínate si separación, ¿no? Jesús, claro, imagínate si Jesús no se podía juntar con los leprosos porque tenían baja vibración. Claro, claro. Después, 2000 y pico de años después todavía no lo comprendemos, ¿no? Eh, Claro. romper el guión es difícil y me gustó mucho lo que dijiste. Me quedé con una pregunta que te quería hacer antes de retomar el otro tema. En un momento dijiste algo como si el plan del alma, a ver, hablaste sobre el plan del alma, y como si el plan del alma no te dejaba muchas elecciones, algo así. Como que como humanidad tenemos un plan. Mm, O sea que existe ujú, un plan macro. Y dentro de ese plan macro ujú, hay un plan del alma. Es como que vos de ujú, repente venís y decís, bueno, ok, vamos a agarrar, vamos a ir, vamos a encarnar y voy a tener este cuerpito, voy a tener estos padres. Y agarro una estantería y empiezo a agarrar los procesos de aprendizaje que me quedan. O elijo algunos, no puedo agarrar todos a veces, pero elijo tres, poner. ujú. Pero en esta época que es de nueva era, perdón, la era de Acuario, que se potencia por la luz del Sol central, entonces en lugar de agarrar tres, agarramos 10 y dijimos, quiero todo esto. Pero el tema es, tomamos decisiones, pero estamos dentro de un determinado marco. Y hay cosas ahí que he aprendido que está bueno esto de sentirse libre, de sentir qué es lo que realmente me pasa, qué sé yo, pero está todo dentro de ese marco. Entonces, ¿realmente ¿No hay te estás libre comprando un albedrío? guión diferente? Sí, desde el vamos.
Porque si estamos hablando de un plan, estamos hablando que sería también otro condicionante. Pero entonces, ¿puedo vivir bajo la ilusión de que soy absolutamente libre? Ese es otro guión, ¿no? Bueno, ¿puedo comprarme la ilusión de esto que te dije? De que estamos dentro de un plan También. mayor. Sí. Podés comprar la ilusión que quieras. Entonces, si cualquiera de las dos opciones son posibles, let's do it. Simplemente hazlo, haz lo que sienta tu corazón, hacia dónde te lleva, toma conciencia de las elecciones que haces y hazte responsable de los impactos que producen las elecciones que estás tomando. Porque obviamente no se trata de mí, de yo solo. Hay impactos y entonces en esos impactos hay gente a la que amas y que esa gente a la que amas hay que ver de qué forma poder acompañar de una forma, esto sería lo ideal, ¿no? De una forma armónica, poder hacer tu camino sin necesidad de que de repente eso tenga un impacto negativo en las personas que te aman. No sé, de repente esto que hablamos al principio, de la oveja negra. Entonces, Ujú. el yo ser la oveja negra de la familia y saber que hay una proyección de mi mamá sobre mí y que yo no le estoy cumpliendo, cuando ella me lo dice, entonces recurro a esto de escucharlo. Escucharlo porque forma parte de su discurso mental con sus propias proyecciones. No les voy a sacar de ahí. Pero comúnmente cuando algo así pasa, habla, se hace preguntas retóricas o preguntas que no esperan una respuesta mía. Y después de eso simplemente trato desde acá acompañar desde un lugar energéticamente compasivo. Pero puedo ver esto que decíamos antes, ¿no? Mi mamá también se puede haber comprado algo. Se compró su plan. Y yo puedo verlo sin necesidad de sentirme que lo que ella me dice es algo que lo tengo que tomar como persona, porque eso, correrse de ahí es todo un trabajo. Soy consciente de que hay mucho trabajo interior para correrse del lugar a donde hay una proyección sobre ti, sobre todo cuando las cosas por ahí no están bien en algún nivel y de repente es como que se requiere que vos seas alguien distinto de lo que elegiste ser. Entonces es como bueno, un aprendizaje. En el mientras, hagamos lo mejor posible. Pasemos la fiesta en paz, como dicen por ahí. No sé, ¿cómo lo sentís vos? ¿A dónde te llevó? Porque te estoy viendo. Me, sí, me quedé pensando en esto de las preguntas de la película, ¿no? Esta de si fuiste feliz y si hiciste feliz. Y digo, ¿y si fuese todavía más simple? Si tal vez ni siquiera es el guión de la familia, de la sociedad, del alma, del plan mayor, y si tal vez son esas simples preguntas, ¿no? ¿Fuiste feliz y hiciste feliz? Y no importa haciendo qué, no importa si no despertaste. Si fuiste feliz y hiciste feliz a alguien, capaz que eso era todo, ¿no? Y no Sí, importa que no hayas despertado, que no hayas sido espiritual, que capaz que, como decís vos, viviste la fiesta en paz, pero eso era lo que te habías propuesto, tal vez solo ser feliz. claro. ¿Qué es lo más valioso que tiene el ser humano? Yo creo que es la capacidad de cambiar. Bueno, puedo disentir. Claro que Es sí. importante lo que decís, pero siento que lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo de vida, porque el tiempo, o sea, todas las otras cosas se pueden acomodar, pero el tiempo no.
Entonces, en esto de poder ir haciendo mi autoconocimiento, porque de eso se trata esto de ser la oveja negra o de hacer un camino espiritual, en un momento bueno, mis guías me mostraban, ¿de qué sirve que le des una moneda a un necesitado, a un lingera en la calle, ponele? Si sabes que le va a gastar después en alcohol o en droga. Entonces, ¿para qué se lo das? Y lo que me decía es, ¿acaso no tienes algo mejor para darle? Y me mostraron esto de preguntarle si estaría dispuesto a recibir un sándwich. Y el ninja que dijo, por supuesto que sí. Pero entonces, Claro. El tema es qué es lo que vos sentís cuando das esa moneda. claro, pero ahí está el tema de que me llevaron hasta la esquina, a la panadería, compré uno, no, compré dos sándwiches. Entonces después era, andá y sentate con él y come ese sándwich con él. Entonces le pedí permiso y tuvimos ahí nuestra mesa, bueno, digamos, comimos ahí sentados en el piso. Y algo que fue muy fuerte fue esto de, lo voy a decir tal como es. El Ujú. José Luis, que fue tan, entre comillas, educado, tan suave, tan gentil, de repente estaba comiendo un sándwich con un Linger al lado, que no sé hacía cuántos meses o años quizás no se bañaba, pero cuyos, cuyos olores no de uno, dos o tres días, sino por ejemplo la orina que se ha recontrasecado y vuelto a manifestar en el mismo pantalón. De repente, claro, me invadió por muchos niveles, porque comprendí que no se trataba de la acidez de la orina ni lo que me estaba penetrando, sino que era compartir mi tiempo con esa persona, escucharlo, no querer darle respuestas, solamente escucharlo, porque eso que le estaba dando, mi tiempo, era algo que no podía, que quizás era lo más valioso que yo tenía para poder compartirle. Y no te puedo explicar la cantidad de enseñanzas que me dejó compartir ese sándwich con ese muchacho. ¿Cómo te sentiste ahí? Muy movilizado. O sea, esto de la experiencia humana, de aprender a ser humanos, pero no solamente ser humano acá, sino ser humano con el otro, no simplemente verlo como alguien externo. Y ahí me hizo, digamos, como más sentido mucho de las enseñanzas del Maestro Jesús, las pude ver desde otro lugar, comprendiendo también que no hay que irse tan lejos. O sea, capaz que solo tenés que llegar hasta la esquina y ver a esa persona. Em, He tenido algunas cuantas discusiones a veces por este tema con personas que supuestamente espirituales, con las cuales nos juntamos en un café y de repente esto de invitar a alguien a la mesa que está pidiendo y en lugar de darle una moneda, decirle sentate y pedí lo que quieras y vamos a compartir nuestro tiempo. Entonces ese tipo de cosas producen transformaciones tan fuertes adentro que son necesarios que se muevan, porque son espacios de incomodidad que hay que aprender a evitarlos. No sé, simplemente comparto que esto no es algo que yo lo haya pensado, ni que lo haya premeditado, ni nada de eso, sino que forma parte de esto, de aprender a ser humanos y de repente esto que decimos, hay un plan, hay un libre albedrío y ¿Sentís que bueno, escribiste tu soltar. guión ahí? Partiendo de la base que hace un rato te dije que podemos elegir creer que todo es un plan o que yo soy absolutamente libre y los dos pueden ser parte de un guión o una ausencia de guión.
no podría decirte una respuesta que sienta que sea completa a una pregunta tan simple que me hiciste. No lo sé. Creo que en algún caso sí me sentí libre, en otro caso quizás fui parte de un guión No, la externo. pregunta era si sentiste que escribiste tu guión ahí. Sí, eso sí. Esa impronta sí quedó escrita. Porque tampoco queremos ponerle contextualizar negativo el guión, ¿no? Si el guión es tuyo y vos lo estás escribiendo, pues está bien, Sí, ¿no? claro. Claro, pero ahí Es como, está algún bueno, está guión tiene que bueno. haber, si no, No, bueno, pero si hay una, si hay una posibilidad de elevarte o de verte o hacer una reflexión, ayuda a tomar conciencia de que estás escribiendo el guión. Y esto que hiciste de repente de como de girar la forma en que se mira una situación, nos hace que salgamos de pensar que solamente estamos cumpliendo guiones, pero nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia. Y eso sí es importante porque nunca sabes el impacto que tienen una palabra de amor, aun con un desconocido. No es necesario que lo conozcas. Eh, escribiste un poquito el guión del otro también, ¿no? Porque no se lo esperaba. sí, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana por ahí, esperando un colectivo en algún momento, observé a un hombre que estaba, se lo veía muy mal. Y no tenía que ver con algo físico, sino emocional. Y bueno, tuvimos una charla ahí, le hice algunas preguntas, en lugar de darle las respuestas le hice preguntas, pero se lo compartí con amor, qué sé yo, me acerqué un poco, tampoco es que de repente, obviamente no tenía una pinta que vos dijera, me da completa seguridad, pero fue lo de menos, pero la parte interesante fue, según yo, no había hecho gran cosa. Pero después de abordar un tema que él había estado pensando en suicidarse, después de haberle compartido algunas palabras, su última frase antes de que me subiera el colectivo fue, ¿vos sos real o sos un ángel? Entonces, el cachetazo, el guión que se estaba escribiendo en ese momento es, quizás las palabras que le dejé para él significaron volver a escribir un nuevo guión para él, que quizás tenga un poco de esperanza. Pero para mí significó tomar conciencia de que las palabras de amor pueden transformarte justamente en ser un ángel para alguien. Entonces, Ujú. aprendí, el guión que escribí en mi vida en ese tiempo fue, hoy, ¿ya fuiste un ángel para alguien? Entonces, la pregunta es, ¿Y cuántas ¿hace veces cuánto? otras personas han sido ángeles para vos, ¿no? Sí, exactamente. Y agradecerlo, aprender a agradecerlo porque hay muchas personas que son ángeles para ti. Y bueno, agradecer de repente todo lo que sucede como consecuencia de esta manifestación de ser un ser humano que se da la posibilidad de reflexionar con cuestiones que van más allá de las necesidades imperantes. Esto no tiene que ver con el qué voy a comer, qué me voy a vestir o dónde voy a dormir esta noche. Trasciende eso. Este es un guión que sale del programa, ¿no? Son guiones que se salen del programa. Ahí es Uy, cuando podemos identificar cuando algo es parte del programa nos salimos y del no es del programa. programa de Café Consciente. Claro, si ya no salimos del programa. Es parte de un programa de lo que debes o tenés que hacer, ¿no? Como Buenas ahí es noches, donde ese, María. el debo o tengo que hacer, ya te está dando, es imperativo, ¿no? Viene de un mandato real. Cuando en realidad te permitís fluir, que es un poco lo que vos contaste, y nada, podemos
contando anécdotas de las veces que nos ha tocado ser parte en la vida de otras personas sin siquiera intentarlo, y escribir un pedacito de esa historia, que a mí siempre me honra, y voy a contar uno chiquitito, chiquitito. Yendo a un curso, me tomo un colectivo para ir a Buenos Aires, a Mercedes, y siempre elijo, obviamente, el asiento que tenga algún número que signifique algo para mí, porque resuena mucho con los números. Entonces esa vez Yo también. elegí el número 33. Y cuando me siento, se sienta un hombre al lado mío, y como uno comienza a conversar, ¿no? Cuando va en un colectivo, si sos charleta, charlas, y yo obviamente que muy muda no soy, ya lo ven. Entonces comenzamos a charlar. Y él era médico y iba a visitar a su hermano, que iba a ser operado de un tumor cerebral. Y literalmente, desde Neuquén hasta donde él se va, donde yo me bajé en Mercedes, fui pasándole energía. La energía que se Ah, movía entre nosotros era increíble. Lo que ese hombre agradeció estar preparándose para lo que le tocaba atravesar con su hermano fue tremendo. Hasta el día de hoy seguimos en contacto, porque es un médico, un psiquiatra maravilloso, que le está tocando atravesar esa difícil situación con su hermano. Y haber estado ahí y ser parte de preparar su energía para ese reto que lo esperaba con su hermano, yo me sentí honrada de haber sido incluida en ese guión. claro. Entonces, a veces hay que reconocer cuando un guión es del programa y ahí sí decidir si realmente querés entrar y cuánto tiempo. Pero hay guiones que son bonitos de escribir, ¿no? Y eso es por ahí con la reflexión que me quiero quedar, como escribir los guiones que sean bonitos para vos y para otras personas. Qué bonito. Esa frase la quiero notar. Sí, Hay guiones que son bonitos de ser escritos. sí, 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 eh, creo que un poco esto de tener estos espacios también nos ayudan de repente. Nosotros decimos un café consciente, pero quizás no somos conscientes de lo que significa este café. Pero por lo sí. pronto es un guión Sí. que es muy bonito de ser escrito. Así que muchas gracias por Gracias, eso, yo Andrea. La también. verdad que está un hermoso aporte para esta noche de España, Tarde, noche para en esta tarde Neuquén. de... Bueno, y Sí, tal cual. desde donde nos estás mirando, gracias por acompañarnos, gracias si lo vas a mirar después, ya enseguidita lo estamos subiendo para aquellos que lo van a ver más tarde. Así que gracias José, qué tema tan hermoso, tan profundo, y creo que los que se vienen van a ser todos bastante intensos, ¿no? Creo que la energía está pidiendo un poco de profundidad, ¿no? Creo que el hecho de que ya hemos pasado un año compartiendo juntos significa de que la profundidad se nota. Es una consecuencia de el compromiso y las ganas de tomarnos un cafecito consciente. Así que bueno, Bueno, abrazo muchísimas grande gracias. a México, a España, a Argentina, desde donde nos estés mirando. Gracias por Saludos, estar ahí. Karina, que estaba conectada. Saludos a todos los que se conectan ahí. Besos. Gracias.